Apocalipsis capítulo 2. En cuanto lo tengan pueden decir amén. Voy a leer desde el 18. Desde el 18, y todo el que se pueda poner de pie, les pido que se pongan de pie. Voy a leer unos cuantos versículos para continuar el estudio de los mensajes a las 7 iglesias que empezamos la semana pasada, la semana anterior. Apocalipsis capítulo 2, voy a leer desde el versículo 18, y la palabra de Dios dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Qué chévere, ¿verdad? Ese reconocimiento que le hizo el Señor. Pero en el versículo 20 tenemos el pero tengo unas pocas cosas contra ti. El hecho de que sean pocas no significa que sean pequeñas. Son unas pocas, pero son grandes, como vamos a ver. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las cosas de ella, de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Qué poderoso eso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, y la iglesia de Jesucristo dice amén. Se pueden sentar. Hoy continuamos los mensajes a las 7 iglesias, y voy a ir de lleno, directo al mensaje, sin mucha introducción. Hablamos la semana pasada, comenzamos a hablar acerca de las iglesias, y estamos hoy en la iglesia número 4 de 7, 4 de 7 iglesias, y esta iglesia de Tiatira es la iglesia número 4. Esta recibe el mensaje más largo de todas las iglesias. Como pueden ver, fueron 12 versículos allí. En las demás iglesias tienen 4, 5, 6 versículos dedicados con mensajes específicos para ella, pero aquí el Señor se detuvo bastante. Aquí el Señor se detuvo bastante. Vamos a utilizar los 3 métodos de interpretación, según presentamos en las clases anteriores también. Vamos a comenzar hablando del nivel horizontal pasado. Y para repasar este nivel horizontal pasado, o sea, pasado, lo que significa es que los mensajes son enviados a las 7 iglesias mencionadas por sus nombres. Lo que está hablando es esta manera de interpretar el texto. Habla de la iglesia específica en el tiempo histórico específico en que existió esa iglesia. Esta interpretación no se puede negar porque es literal. Así que esta iglesia
como les mencioné, tiene el mensaje más largo de todas. La iglesia de Tiatira estaba en una ciudad que tenía aproximadamente 35,000 habitantes, así que era una ciudad para aquel tiempo, era una ciudad bastante poblada. Fue fundada por Seleuco Nicanor, que este hombre, no te voy a repetir el nombre porque no es Nicanor, es el apellido, pero él era uno de 4 generales que tenía Alejandro Magno. Este hombre, cuando tomó posesión de la ciudad, él se apropió de la ciudad y pobló la ciudad principalmente con los soldados que tenía. Así que la mayoría de las personas que vivían allí tenían algo que ver, o sea, eran familiares de los soldados de Alejandro Magno. Él trajo sus soldados trajeron a sus familias y sus familias trajeron a su familia, y básicamente era una ciudad militar en ese sentido. Estaba sitiada en una fértil llanura, y esto no era normal en aquel tiempo porque la mayoría de las ciudades se edificaban sobre las colinas o sobre los montes. ¿Por qué? Porque las ciudades en ese tiempo siempre estaban en algún peligro de que viniera alguna nación a tratar de conquistarla. Así que las ciudades eran principalmente establecidas sobre la peña o sobre el monte o sobre la colina, porque ese era el lugar más estratégico en batalla. Pero a diferencia de la mayoría de las ciudades, esta ciudad estaba sitiada en una llanura. Era una ciudad comercial con diferentes industrias, entre ellas la textura púrpura, del color púrpura, que era bien popular, se utilizaba mucho en la nobleza. La gente de esta ciudad tenía mala fama, como ser gente deshonrada. Así que muchos de ellos eran comerciantes, pero no solamente comerciantes, sino comerciantes tramposos. Gente deshonrada, gente que probablemente le mentían a los que venían a hacer la recolecta de las contribuciones. Son personas que mienten en sus planillas. Ay, santo. Esta ciudad tenía un templo al dios Apolo y tenía otro a Artemisa. Artemisa era la Diana latina o la Diana del Imperio Romano. Igual que en Éfeso, ellos tenían su templo a la Diana, que ellos le llamaban Artemisa, y Apolo. Así que abundaban los banquetes a estos dioses paganos. El ocultismo, y los estudiosos entienden que definitivamente el satanismo, ¿verdad?, estaba allí metido, aunque ellos no le llamaban Satanás, pero sí dentro de las prácticas ocultistas, dentro de las fiestas y las actividades que tenían para adorar a estos dioses, pues sí, había muchas prácticas que hoy encontramos en la iglesia satánica. Los creyentes que se mantenían fieles a Cristo y alejados de la idolatría pagana, se arriesgaban a perder sus empleos, se arriesgaban a perder sus posiciones sociales. ¿Por qué? Porque abundaba tanto la idolatría en esa ciudad que si tú decías abiertamente que tú eras cristiano, pues perdías el favor del pueblo pagano, que era el que tenía el dominio. Así que esa era la información acerca de la ciudad. Vamos a hablar acerca del nivel vertical histórico. Esta escuela de interpretación, nivel vertical histórico, que les repaso, lo que significa es que cada iglesia representa un periodo de tiempo en la historia de la iglesia de Jesucristo. Así que cada generación tiene también su iglesia. Eso es lo que propone esta escuela de interpretación. Generación tras generación, Cristo, a través de la revelación en Apocalipsis, nos está dejando saber que las generaciones se van a identificar con las cualidades de estas iglesias. Los estudiosos proponen que esta iglesia de Tiatira representa la iglesia de los años entre el año 500 y el año 1500 después de Cristo. El año 500 y el año 1500 después de Cristo. Durante esta época la iglesia cayó en el error. Yo encontré esto me estuvo bien interesante. Durante esta época se estableció la iglesia bajo el Imperio Romano, ya se había establecido la iglesia de Jesucristo
como la religión predominante en el Imperio Romano, y luego entonces se mantuvo, ¿verdad? Como lo que conocemos como la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica Romana Apostólica. Durante esta época la Iglesia cayó en el error de ignorar el hecho de que el sacrificio de Cristo fue suficiente para el perdón de los pecados, y te voy a explicar lo que significa eso. La Iglesia comenzó a entender, comenzó a creer que eran necesarios sacrificios adicionales para obtener el perdón de los pecados. O sea, que no era suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz, sino que el perdón de los pecados y la salvación era un trabajo colaborativo. Alguien que diga conmigo: colaboración. Era un trabajo colaborativo entre Dios y nosotros. Y esto es una doctrina que prevalece todavía hoy. Por eso son los sacrificios, por eso hay algunas sectas o algunas líneas que se lastiman, se flagelan, que caminan largas distancias para hacer su sacrificio al Señor, que suben las escaleras de la catedral arrodillados. Han escuchado de estas cosas que se dan todavía en el 2019. El camino de Santiago, que la gente hace eso como un sacrificio porque entienden que el perdón de los pecados es una colaboración entre la obra de Cristo y la obra mía, entre el trabajo de Jesús y el trabajo mío. Y mira entonces cómo fue que se vio reflejado esa creencia o esa doctrina en ellos. Ellos convirtieron la cena del Señor en un sacrificio. La cena del Señor la convirtieron en un sacrificio con altar y una casta especial de sacerdotes. Los sacerdotes asumieron entonces una posición mucho más privilegiada porque tenían acceso a los elementos de la Santa Cena, el pan y el vino. La Iglesia romana desarrolló la doctrina de la substanciación. Substanciación es una transformación de la substancia. Básicamente lo que significa que los sacerdotes de la iglesia tomaban los elementos de la Santa Cena, tomaban el pan y el vino, y cuando ellos oraban y bendecían los elementos, ellos entendían que literalmente el pan y el vino se convertían en el cuerpo de Cristo y su sangre. Y se convirtió esto en un espectáculo, literal, así mismo lo encontré en los estudios bíblicos, en los comentarios. Se convirtió en un show, ir a la iglesia, en el que en vez de adorar al Cristo que dio su cuerpo y su sangre, adoraban el cuerpo y la sangre del Cristo. Entonces la gente empezó a ir al culto por participar de la Eucaristía o la comunión o la Santa Cena, la Cena del Señor. Iban por compartir y participar de eso, y trataban de coger el pan y de embolsillárselo un cantito para llevárselos incluso para sus casas. Le daban del pan a sus familiares que estaban enfermos porque ellos creían que el pan era lo que tenía el poder para sanar. Tomaban el pan y lo sembraban en sus patios porque entendían que eso iba a traer una bendición especial sobre las cosechas. Se convirtió en un espectáculo tan y tan salvaje que la gente empezó a ir a más de un culto al día. Estaban buscando diferentes iglesias cercanas para poder participar de la Santa Cena más de una vez al día. Y comenzó a escasear el pan y el vino. Y los sacerdotes entonces llegaron a atesorar tanto el vino que dejaron de compartir la copa con el pueblo. Y el vino era solamente para los sacerdotes, y el pan lo picamos en pedacitos bien pequeñitos para dárselos al pueblo. Y la gente no tenían acceso al vino. Esto fue uno de los asuntos que Martín Lutero señaló dentro de su reforma. Él decía: esto no es bíblico. Esto no es bíblico. Han entrado en una idolatría dentro de la iglesia cristiana. Están adorando algo que está muerto. El pan no está muerto, el pan es simbólico, representa. Por eso Jesús en la Santa Cena, en su última cena, él dijo: hagan esto en memoria de mí.
Hagan esto en memoria de mí. O sea, lo importante no es el pan, lo importante es que recuerden. Por eso es hagan memoria. Lo importante es que recuerden que así mismo como este pan yo lo parto para compartirlo con ustedes, así mismo mi cuerpo fue partido para compartirlo con ustedes. Pero entraron entonces en esa idolatría, porque ellos entendían que ese sacrificio del pan era lo que a ellos les iba a dar perdón de los pecados. Y entonces el altar en la iglesia volvió a ser como el altar del Antiguo Testamento, bajo la ley, que era un lugar de sacrificio. Y Martín Lutero se lo señaló y les dijo, es que el sacrificio no es del pan, el sacrificio que yo presento en el culto y en mi vida es mi vida como sacrificio vivo de alabanza al Señor. Como sacrificio vivo de alabanza al Señor. Así que la idolatría entonces dentro de la iglesia, básicamente por eso fue lo que Martín Lutero entonces comenzó a señalar. Terrible esto, amén. Así que eso fue entonces el nivel vertical histórico. Representa esa generación de la iglesia desde el año 500 hasta el año 1500. Nivel horizontal continuo. Y para repasar esta escuela de interpretación, lo que significa es que las 7 iglesias que reciben mensaje de parte del Señor representan cualidades que nosotros podemos encontrar en cualquier iglesia, en cualquier tiempo. Amén. Así que podríamos encontrar cualidades también en esta iglesia. Es posible. Esta manera de interpretación es la que nosotros utilizamos, ¿verdad?, para extraer principios de toda la Biblia, para aplicarlos a nuestra vida actual. Tiatira lo que significa es sacrificio. La palabra tiatira está relacionada al sacrificio y está relacionada a la aflicción. A esta iglesia se identifica a Cristo como el Hijo de Dios. Cuando comienza a hablarle, en el versículo 18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Y así comienza él a identificarse. Y esta es la única vez que Jesús se revela tan explícitamente en el Apocalipsis en su divinidad. Él se revela en su divinidad como Hijo de Dios. Y esta es la única vez que es así tan abiertamente, aunque alude al concepto en muchas ocasiones con diferentes frases, pero aquí lo hace bien explícitamente. Yo soy el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Y esto habla de la palabra de juicio que Él va a desatar también sobre ello. Es una mirada penetrante, es una mirada que ve más allá de las apariencias, es una mirada que ve más allá de lo superficial. Es una mirada que llega al corazón. Y cuando Él dice que tiene pies semejantes al bronce bruñido, esto se repite, esta frase se repite en el capítulo 1 y habla de la pisada pesada que tiene Jesús para pisotear a sus enemigos. Amén. Así que cuando Jesús se introduce en esa conversación, cuando tú vas, mira, en mi lugar de trabajo anterior, venían inspectores de diferentes agencias y cuando esa persona llegaba, lo primero que hacía era identificarse. Mi nombre es fulano de tal, yo soy inspector del departamento de salud. Y en ese momento tú te pones en alerta porque tú sabes que esa persona viene con una misión. Esa persona viene con una misión. Y cuando Jesús se identifica como aquel que tiene los pies como bronce bruñido, tú sabes que viene con una misión también. Viene a pisotear enemigos. Él viene con fuego en su mirada. Él viene a señalar las cosas que están en enemistad contra Él. Y esas cosas que están en enemistad contra Él, Él viene a pisotearlas. Santo. Y Él comienza entonces con una alabanza en el versículo 19. Le dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y esto es poderoso porque Él empieza hablando de las obras. Y
recalca bastante acerca de las obras de esta iglesia. Menciona las obras, menciona que sus postreras obras son más que las primeras, así que empezaron haciendo poco y fueron gradualmente subiendo en su nivel de servicio. Comenzaron a hacer más. Habla de su servicio, obras, servicio, obras postreras que son más que las primeras. Está hablando de una iglesia activa. Esto es una iglesia activa. La reconoce como una iglesia que trabaja y que trabaja con pasión. Una iglesia que recibe la encomienda del Señor y hace algo al respecto. Y esto Jesús lo reconoce como algo muy bueno. La reconoce también su amor. Y la palabra que utiliza en el griego es la palabra ágape, que es un amor incondicional, es un amor benevolente, es un amor, el amor que debemos tener los verdaderos creyentes de Dios, los verdaderos discípulos. No un amor condicionado, no un amor que yo te voy a dar mi amor porque hoy hiciste algo bueno por mí, pero mañana no hiciste nada bueno por mí, así que yo te retiro mi amor. Ese amor no es de Dios. El amor que es de Dios es el amor ágape, el amor benevolente, el amor incondicional. Y cuando se conectan estos dos conceptos, lo que es la obra y el servicio con el amor, tenemos aquí un servicio lleno de amor. O sea que no estamos sirviendo solamente porque estamos obligados a hacerlo, sino que estamos sirviendo porque amamos la gente. Estamos sirviendo porque amamos la gente. Y esto se nota en el trato. Obviamente, ¿cuántos saben que tú vas a una oficina de gobierno? Yo no quiero, no sé, ¿verdad? No quiero señalar a nadie. Pero en muchas, no pasa solamente en las oficinas de gobierno. No quiero tirar a nadie al medio, tú sabes. Porque pasa también en la empresa privada. Pero uno llega a sitios y tú sabes que están solamente por el cheque. Tú te paras cuando llega tu turno, cuando por fin te llaman, porque terminó con el cliente que tenía anterior y esperó como 5 minutos para llamarte a ti. Y durante esos 5 minutos la persona estaba allí, metía en Facebook. Y cuando por fin te llama y te dice siguiente, adelante, cuando tú te paras frente a la persona todavía está en Facebook. Y uno allí sentado. Mano, me tengo que ir. Y la persona allí, ¿por qué? Porque no está sirviendo con amor, está sirviendo por obligación. Y le reconoce la paciencia, y esto es poderoso, porque el amor está conectado con la paciencia. Primera de Corintios capítulo 13, que es el capítulo donde el apóstol Pablo habla acerca del amor. Primera de Corintios 13, en el versículo 7, dice que el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera. Paciencia. El amor todo lo espera. ¿Por qué tú estás esperando? Yo estoy esperando por amor. No, pero si esa persona no te ha comprobado que tú deberías, esa persona no te ha confirmado, no, pero yo tengo amor. Y el amor mío es un amor verdadero, no es un amor fingido. Yo estoy esperando porque el amor mío realmente es un amor fuerte, es un amor que espera. Es un amor que espera. Ay, santo. Ay, santo. Vi 2 o 3 miradas por ahí. No quiero mirar a nadie, pero yo sé que esa palabra, ya lo sé, que tengo que traer una lección acerca del amor. Ya pronto. El reproche. ¿Qué es lo que el Señor les señala? ¿Qué es lo que el Señor les confronta a esta iglesia de Tiatira, a esta iglesia que tanto obra, esta iglesia que está tan llena de amor, esta iglesia que está tan llena de paciencia, esta iglesia que sirve por amor? El Señor le señala, le dice en el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y Jezabel es un personaje histórico bíblico que encontramos en Primera de Reyes, desde el capítulo 16, y la menciona después en el capítulo 18, y es un personaje de mucha importancia porque llegó a ser la esposa de un rey.
de Israel, del rey Acab. En Primera de Reyes capítulo 16 menciona aquí que el rey Acab se casó con ella. El rey Acab, dice la palabra, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea que el tipo era tremendo. El rey Acab hizo lo malo delante de Jehová más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa, o sea, le fue poca cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Así que esto es un rey israelita, esto es un rey del pueblo de Dios, rey del pueblo de Dios, que tenía la ley de Dios, que tenía el tabernáculo de Dios, que tenía el templo de Dios, que tenía el arca del pacto, que tenía la vara de Aarón, que tenía los elementos, que tenía la historia, que tenía las escrituras, la documentación de los milagros cuando Dios abrió los mares delante del pueblo. O sea, este era el pueblo de Dios, y el rey del pueblo de Dios se fue a adorar a Baal. ¿Por qué? Porque esta mujer, Jezabel, introdujo a Acab a la idolatría. Dicen por allí que dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros, ¿verdad? Una y otra vez lo vemos en la Biblia, que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de escoger de quién nosotros nos rodeamos en la vida. A la hora de escoger nuestras relaciones. Nosotros no nos dejamos escoger, nosotros escogemos. Te lo voy a repetir, nosotros no nos dejamos escoger, nosotros escogemos. Yo escojo con quién yo voy a caminar. La Biblia dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Así que la persona con quien yo me paso, las prácticas de esa persona, no, yo no estoy de acuerdo con las prácticas de esa persona, pues ¿por qué pasas tanto tiempo con él? ¿Por qué pasas tanto tiempo con ella? Esa reflexión la tenemos que hacer nosotros, porque todo lo que hace y todo lo que dice esa persona van a tener influencia sobre nosotros. Y esta mujer Jezabel introdujo a Acab a la idolatría, a la injusticia y a la corrupción. Esta mujer, el problema fue que ella no se juntó con cualquier israelita, ella se juntó con el rey. Y como esta mujer tenía una influencia tan y tan corrompida, tan y tan podrida, tan y tan malvada, cuando esta mujer se junta con una persona de reino, ella adquiere la autoridad de su reino. Los estudiosos entienden que esta mujer fue mucho más peligrosa que Balaam. Estudiamos a Balaam la semana anterior en la clase pasada de Apocalipsis, que fue el profeta que trató de declarar mucha maldición e incluso le dio mal consejo al pueblo, y a causa de los malos consejos que él le dio al pueblo de Israel, llevó a muchos de los hijos de Israel a la idolatría. Pero eran solo consejos. Él no tenía autoridad real en el sentido de realeza, pero esta mujer Jezabel tenía autoridad real porque estaba en una posición de realeza. Ella era la esposa del rey, así que esta mujer tenía autoridad para ordenar la adoración a Baal y a los dioses de ese tiempo, a los falsos dioses. Esta relación, conectando esto con la interpretación de lo que representa la generación de la iglesia en este tiempo, esta iglesia representa el maridaje o la relación matrimonial o la relación de pacto entre la idolatría y el Estado. La idolatría y el Estado. Y por allí se anuncia mucho, hay separación de iglesia y Estado, hay separación de iglesia y Estado, hay separación de iglesia y Estado para algunas cosas y para otras cosas no. Lamentablemente, porque es que es inevitable cuando una persona de fe, de cualquier fe que tenga, cuando una persona de fe asume una posición de liderazgo, no trae solamente su apariencia y su cara linda a su posición,
trae también su fe. Y según su fe va a tomar decisiones. Según sus valores y según sus creencias va a tomar decisiones. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros votamos por personas para elegirlas a diferentes posiciones de gobierno. Tenemos que tener mucho cuidado, porque a lo mejor nos identificamos con algunas cosas que dicen, pero tenemos que mirar más allá para ver cuáles son sus valores, cuáles son sus políticas, cuáles son sus creencias respecto a valores de fe y asuntos de la fe, respecto al aborto, respecto a todas estas cosas que nos conciernen a nosotros como cristianos. Cuando nosotros elegimos una persona, estamos posicionando allí una persona con sus valores y con sus creencias. No voy a comentar sobre el gobierno actual. No voy a decir nada. Me voy a abstener. Así que esta mujer Jezabel era perseguidora también de los verdaderos profetas. Así que son personas que no tan solo tienen una adoración a los falsos dioses, sino que también tienen agendas escondidas. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Son personas con agendas escondidas. Y eso lo encontramos para los que están tomando nota en Primera de Reyes capítulo 18. Desde el versículo 4 en adelante vemos que Jezabel estaba en una persecución contra los profetas de Israel, los profetas verdaderos. Jezabel entonces en Tiatira. En Tiatira no había mucha posibilidad de que hubiera una mujer real que se llamara Jezabel. ¿Por qué? Porque en Tiatira habían cristianos y habían paganos romanos. Y el nombre Jezabel tiene raíces de tiempos mucho más anteriores que el tiempo del Imperio Romano. Así que de la gente pagana, de la gente de Roma, difícilmente se les iba a ocurrir ponerle un nombre como Jezabel, porque no era del estilo de los nombres que ellos seleccionaban para su gente y para sus hijos. Y los judíos y los cristianos definitivamente no le iban a poner Jezabel a sus hijos, porque sabían el tipo de mujer que era esto. Y yo jamás voy a marcar a mi hijo con una maldición como esta. Yo jamás voy a marcar a mi hijo o a mi hija con el nombre de alguien que le hizo daño a tanta gente en mi pueblo. Así que cuando Jesús se dirige a la iglesia de Tiatira y habla de Jezabel, está hablando en sentido simbólico. Está hablando de lo que representa a esta persona Jezabel. Se llama esta profetisa. Lo primero que resalta es que ella se llama profetisa. Así que no fue una profeta ordenada por el Señor, no fue llamada por el Señor. Fue una persona que ella misma se autoimpuso el título. Ella misma se nombró como profeta, sin ordenación y sin llamado. Yo soy profetisa. Y aquí esto no descarta el que mujeres fueran profetas, porque en Hechos capítulo 21, versículo 9... habla de Felipe el evangelista y que tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Así que definitivamente, ¿verdad? En la iglesia de Jesucristo hay mujeres que son profetas. Pero Jezabel es una falsa profetisa y una falsa maestra, porque ella aprovechó su autoridad para incitar a la idolatría. Un falso maestro o un falso profeta va a profetizar y va a enseñar doctrina que va a alejar al pueblo de Dios del Dios del pueblo. Los va a alejar y los va a desviar hacia la idolatría, los va a desviar hacia dos dioses falsos o dioses ajenos. Así que cuando está hablando de Jezabel, está hablando de los errores prácticos que estaba cometiendo esta iglesia de Tiatira. Y los errores prácticos son mucho más peligrosos que los errores doctrinales. Los errores prácticos son mucho más peligrosos que los errores doctrinales. En este caso, los líderes de la iglesia en Tiatira podían incitar al pueblo a participar de festivales paganos bajo el pretexto de enterarse de las prácticas ocultistas, alegadamente sin dejar de ser cristiano. Eso no es nada. Podemos ir al concierto. ¿A qué? Vamos a ir a ver.
Vamos a ir a ver, vamos a ir a la fiesta y vamos a ir a ver, ¿verdad? Yo no estoy predicando en contra de la fiesta, yo no estoy predicando en contra de las bodas, ni los bailes, ni nada de eso. Pero usted sabe en los lugares donde usted se puede meter y en donde no debe meterse. Pero el pretexto de esto era, no, porque es que ahora nosotros no estamos ya bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y bajo la gracia todo me es lícito, pero no todo te conviene. Nos gusta hablar de que todo me es lícito, yo puedo hacerlo, yo tengo la autoridad para tomar la decisión, yo me puedo exponer al ambiente que yo quiera, yo puedo meterme en ese lugar, yo puedo escuchar eso, yo puedo hacer eso, yo no tengo problema con eso porque es que tú sabes, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y esos son los errores prácticos que son peores que los doctrinales. Porque los doctrinales nosotros los podemos corregir con la palabra cuando la encontramos, cuando la estudiamos. Pero los errores prácticos nosotros los justificamos a pesar del conocimiento de la palabra. Y este fue el error de esta iglesia. Ellos estaban cayendo en idolatría porque estaban abriendo unas puertas y estaban siendo permisivos con unas cosas. Ay, esta palabra está pesadita. Estaban siendo permisivos con unas cosas a pesar de que tenían la palabra que los dirigía en otra dirección. Pero bajo el pretexto de que estamos bajo la gracia, bajo el pretexto de que Dios a mí no me va a condenar por esto, una vez al año no hace daño, bajo el pretexto de que yo me puedo arrepentir, bajo el pretexto de que esto no me está afectando, bajo el pretexto de que yo puedo participar de esto y esto a mí no me está afectando la salvación, bajo el pretexto de que esto a mí no me está afectando mi relación con Dios. ¿Tú crees que no está afectando tu relación con Dios? Dice la palabra que un poco de levadura afecta a toda la masa. Pequeñas puertas que nosotros vamos abriendo a pesar de que tenemos el conocimiento. Y esto tiene una aplicación tan y tan poderosa a la iglesia de hoy. Porque la iglesia de hoy no quiere la palabra. La iglesia de hoy es una iglesia de mucha actividad pero poco arrepentimiento. Pero lo que realmente la esencia del evangelio, arrepentidos y convertidos, que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, es que nosotros tomemos nuestra manera de ver estas cosas y nosotros estemos dispuestos a sujetar nuestras opiniones a la palabra de Dios. Ay, santo. Le dice en el versículo 21, le he dado tiempo para que se arrepienta. Aquí vemos la misericordia de Dios. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí estamos hablando de una fornicación espiritual. Aquí estamos hablando de que nosotros estamos entrando en unas cosas que están fuera de tiempo y fuera de espacio, fuera de contexto. Hay unas rayas que Dios ha marcado con unos límites que nosotros no deberíamos pasar, y es por protegernos de algunas cosas, y nosotros estamos dispuestos a cruzar algunas fronteras. El problema es que ella se llama profetisa. Mira esto. El problema es que ella se llama profetisa. Uy, prepárate. ¿Estás preparado? Cuando el creyente entiende que tiene un llamado y permite que su llamado vaya por encima de aquel que llama, entonces no escuchamos las advertencias divinas. No, porque es que Dios me habla. Y si Dios quisiera que yo no me meta en ese lugar, que me lo diga. Pero el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo, dice la palabra. Nosotros no podemos poner nuestra espiritualidad por encima de la palabra de Dios. Lo que sujeta nuestra espiritualidad, lo que rige nuestra espiritualidad y lo que establece los estándares de nuestra espiritualidad es la palabra de Dios. Yo no puedo poner ningún llamado por encima de la palabra de Dios. De allí es que surgen las sectas, de personas que se entienden que son profetas a tal nivel que están dispuestos a recibir palabra
aunque no aparezca en la Biblia. Y de allí es que surgen todas estas desviaciones. Una secta, por definición, una secta es una desviación de la doctrina original, de la esencia del Evangelio. ¿Y por qué es que se desvían? Porque es que a mí me visitó un ángel y me dijo tal cosa. Pero es que lo que te dijo no concuerda con la palabra. Eso fue lo que me dijo. No, lo que pasa es que yo estaba orando y el Espíritu Santo a mí me dijo esto. Pero es que lo que te dijo tu Espíritu Santo contradice lo que está establecido en la Biblia. Y el Espíritu Santo no va a contradecir la palabra de Cristo. Nunca, jamás. Con esto es que tenemos que tener mucho cuidado. Porque las personas que se entienden que son mucho más, es que yo soy demasiado espiritual. Cuidado. Ay, déjame seguir porque se me acabó el tiempo. He aquí en el versículo 22, yo pensé que me iba a dar tiempo de cubrir por lo menos 2 iglesias hoy, pero no me va a dar tiempo. He aquí en el versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. O sea que si tú empiezas a coquetear con esta doctrina, si tú empiezas a coquetear con la permisividad, si tú comienzas a coquetear con esto de permitir algunas cosas, con abrir algunas puertas, cuidado. En gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Quiénes son los que adulteran con ella? Los que se dejan seducir por la experiencia de una relación . No pasó nada, como dice mi hijo, no pasó nada. ¿Quiénes son los que adulteran con ella? Los que se dejan seducir por la experiencia de una relación con las prácticas del mundo. Aquí, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. A menudo estas fiestas, en aquel tiempo estas fiestas terminaban en orgías. Ellos iban por ver, ellos iban por tener una experiencia, pero terminaban cayendo en el pecado de ese lugar. Y es que la influencia siempre se va a ejercer. Todo lugar donde nosotros pisemos, nos exponemos a la influencia de ese lugar. Toda persona con la cual nosotros hablamos, nos exponemos a la influencia de esa persona. Todo lo que escuchamos, nos exponemos a la influencia de eso que le escuchamos, porque la fe viene por el oír. ¿Tú sabes por qué la fe viene por el oír? Porque por el oír es que viene toda la influencia. ¿A quién tú le estás prestando el oído? Yo espero que no sea Bad Bunny. Porque a todo lo que nosotros le prestemos el oído, eso va a tener. Y entonces, por la experiencia de tener una relación con estas prácticas, el argumento que utilizaban en ese tiempo era justificándose con esto de la gracia, ¿no? Porque es que estamos en la gracia, todo me es lícito. Pero hay una penalidad que se lo deja abiertamente, explícitamente aquí escrito el Señor. Dice el Señor, yo la arrojo en cama. Esto está hablando de enfermedad, esto está hablando de dolor, esto está hablando de sufrimiento. Enfermedad, dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios está esperando arrepentimiento. Si no se arrepienten, dice el Señor, y Dios vuelve a hacer un llamado, Dios vuelve a recordar que el perdón está detrás de la puerta y la puerta se llama arrepentimiento. Hay una manera de corregir esto y es si yo me arrepiento, si yo estoy dispuesto a cambiar mi manera de pensar acerca de esto. Dice en el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. La mente tiene que ver con el pensamiento y el corazón tiene que ver con la voluntad. Así que el Dios que escudriña nuestros pensamientos más allá de lo que decimos y lo que hacemos, más allá de lo que proyectamos,
Él escudriña nuestros pensamientos para ver qué es lo que está pasando aquí. Porque lo que está pasando aquí, por eso es transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Porque lo que está pasando aquí es lo que va a guiar lo que sucede aquí. Y lo que sucede aquí es lo que va a guiar mis decisiones. Yo lo pienso y por cuanto lo pienso se convierte en mi voluntad. Y mi voluntad se convierte en mis decisiones. Escudriña, escudriña. Pero cierra con una nota de esperanza en el versículo 24. Dice, pero a vosotros y los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, los que no tienen esa doctrina, los que no se han manchado. Mira esto está bien poderoso, aquí hay unos cuantos versículos y termino con esto. A cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. O sea, que es que dentro de esta práctica, dentro de esta contaminación, lo que hay es una curiosidad por conocer los misterios ocultos. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque para algunas cosas somos bien curiosos y para otras cosas no. Para algunas cosas estamos dispuestos a invertir horas y estamos dispuestos a buscar y estamos dispuestos a atender, a prestar atención, pero cuando tenemos que hacer un estudio bíblico, ay no. Porque lo que hay dentro es una seducción de parte del maligno y dentro de esto está el maligno. O sea, nosotros tenemos que observar lo que el diablo está tratando de hacer con nosotros. Está tratando de seducirnos y crear en nosotros una curiosidad por estas cosas, para ver qué es lo que hacen ellos allí, qué es lo que hablan ellos allí. Y ver, yo lo que quiero es ver. Y entonces estamos siendo seducidos. Alguien que diga conmigo seducción. Y esto es Jezabel. Jezabel muy probablemente, la Jezabel histórica probablemente era una mujer hermosa. Era una mujer que podía seducir las masas. Con una palabra que utiliza la Biblia, la palabra fornicación habla de todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual. Yo imagino a esta mujer sumamente sensual. Y así mismo es la seducción. Sumamente sensual. Y esto nos atrae y nos busca. Y ay no, yo no voy a cerrar esa puerta todavía. Déjame dejarla en stand-by. No, yo no voy a dejar de visitar ese lugar, lo voy a dejar allí yo no voy a dejar de hablar con esta persona, la voy a dejar en stand-by, yo no voy a dejar de escuchar esto, lo voy a dejar por aquí, yo no voy a dejar de participar de esto, ¿Por qué? Dentro de todo es que estamos siendo seducidos por algo y la seducción es lo que nos impide que cerremos la puerta, pero lo que tenemos que hacer es cerrar la puerta. Aquellos que no tienen esta doctrina, yo les digo, no les impondré otra carga. O sea, ya ustedes con el servicio que están haciendo, con la vida de fe que están llevando, con el amor que están manifestando, ya tienen suficiente carga. Yo no les voy a poner otra carga más, les dice el Señor. Lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Estos que no se han contaminado, estos que son los verdaderos cristianos, estos que son los verdaderos discípulos de Cristo, lo que tú tienes, no lo pierdas, es lo que está diciendo el Señor. Lo que tienes, guárdalo, lo que tienes, protégelo, lo que tienes, atesóralo, santo Dios. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y esto es una vara de autoridad real. La vara que se usaba en el Antiguo Testamento eran varas de palo. Pero lo que Cristo le está prometiendo a aquel que puede vencer la tentación, aquel que pueda consagrarse de corazón al Señor, yo no te voy a entregar una vara de pastor de ovejas, yo te voy a entregar una vara real, una vara de hierro, santo Dios, para que tú puedas ejercer la autoridad que te da Cristo. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Vamos a explicar esto, que esto está hermoso. Le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. Y esto es una esperanza poderosa para aquellos que se guardan de lo oculto, aquellos que se guardan del ocultismo, aquellos que se guardan de la idolatría, aquellos que se guardan de contaminarse, aquellos que se guardan de infiltrar y meterse en lugares que Dios ha dicho que ese no es un lugar de adoración al único Dios verdadero, aquellos que se guardan, aquellos que se mantienen íntegros delante del Señor. Hay una promesa de esperanza poderosa que podemos tener nosotros, aquellos que se mantienen alejados de la inmoralidad, aquellos que se mantienen viviendo en santidad, aquellos que se mantienen pegados y comprometidos con el Señor. Hay una esperanza poderosa para nosotros. Lo que tú tienes, reténlo. Lo que tú tienes, la revelación de la palabra, la sana doctrina, la fe, la santidad, reténlo. En otras palabras, no lo pierdas, no te descuides. Y la promesa, dice, le daré la estrella de la mañana. Y esto se repite en segunda de Pedro, la estrella de la mañana. La mañana, ¿cuándo es que sale la mañana? Después de la noche. Después de la noche. Después de la oscuridad viene la mañana. La resurrección viene después de la muerte. Esto está hablando de una promesa de nuestra forma glorificada que nosotros vamos a tener en Cristo cuando Él venga por nosotros. Después de la muerte, nosotros tenemos la esperanza de una forma glorificada en el Señor, completamente libres de toda tentación, completamente libres del quebranto, completamente libres de la aflicción. Es una promesa de la forma glorificada que recibiremos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Les voy a pedir que se pongan de pie. Yo tenía esperanza de cerrar, de cubrir la próxima iglesia. Las próximas son cortitas. Esa de Tiatira es larga y es profunda y es pesada y nos pone a pensar. La idea de esto es que nos ponga a pensar. El libro de Apocalipsis no es un libro para atemorizarnos. Es un libro para gozarnos. Aquellos de nosotros que estamos en Cristo tenemos promesas de salvación. Es un libro diseñado para abrir nuestros ojos ante las cosas que muchas veces se quieren meter en nuestra iglesia, las cosas que se quieren meter en nuestras casas, que nosotros podamos ver y tener discernimiento. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Y lo que es de Dios yo voy a retenerlo, lo que es de Dios yo voy a guardarlo, lo que no es de Dios lamentablemente se va. Y es poderoso que Cristo pueda hacerle este reclamo a una iglesia tan apasionada y tan activa en el servicio. Pero es que esto no es por obras. Es que Dios ve más allá de lo que nosotros estamos haciendo. Dios ve lo que somos. Dios ve lo que tenemos en el corazón. Dios ve lo que tenemos en nuestras mentes. Dios escudriña los pensamientos y los corazones y la voluntad. Y Él te dice, Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Padre, por tu palabra, mi Cristo, que es útil. Padre, para enseñar, para corregir, para instruir en toda justicia. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, traiga revelación a nuestras vidas. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a aplicar tu palabra a nuestras vidas de manera práctica, Señor. Que podamos abrir nuestros ojos a algunas cosas, Señor. Yo siento a Dios. Que podamos abrir nuestros ojos a algunas cosas y que podamos corregir lo que tengamos que corregir, que podamos cerrar las puertas que tengamos que cerrar, que podamos sacar lo que tengamos que sacar y que podamos guardar y proteger lo que tengamos que guardar y proteger, Señor. Valorar lo que tú valoras, Señor, y aborrecer lo que tú aborreces. Y así mismo, en el nombre de Jesús, te pedimos tu bendición, tu protección y tu crecimiento en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia de Jesucristo dice amén, amén, gloria a Dios. Familia, Dios les bendiga un montón.